Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito de dramas, romance y a veces, mucho sufrimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que es su copyright que a muchos les toca el corazón superíndice 3N, el desamor en la vida real y CU superíndice 3 mo a veces se refleja, o no, en la ficción superíndice 3N que tanto amamos. Y por supuesto el titular de hoy lo dice todo, Kerem Bürsin se casa. Copyright significa esto para la Legiu superíndice 3N de fans que aún sueu más menos han con un reencuentro entre u con diéresis copyright, L y han de eru párrafo el. ¿Es el adiu superíndice 3S definitivo a la magia de Ercel Bürsin? Prepu, rense porque vamos a analizar esta noticia, a repasar algunas series turcas que nos han hecho llorar a mares y a reflexionar sobre la lunea, a veces muy delgada, entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Pero antes de sumergirnos en este mar de grimas y expectativas rotas, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones y sobre todo, du copyright lleno sus comentarios al final del vídeo. Nos encanta leerlos. Ahora vamos al drama. La noticia que ha sacudido al mundo de las series turcas es, efectivamente, la posible boda de Kerem Bürsin. Rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, todo apunta a que el Galu N turco podrá estar a punto de dar el su quiero. Y claro, esto ha reabierto viejas heridas, especialmente para los fans que aún albergaban la esperanza de una reconciliación superíndice 3N con Anderu párrafo el, su compau más menos era de reparto en la exitosísima, Senu con diéresis al capm. ¿Era el amor entre Eda y Serkan solo actuación superíndice 3N? ¿O agua algo Moon S que la CU, Mara no capturu superíndice 3? Estas son las preguntas que se hacen miles de seguidores en todo el mundo. La intensidad con la que vivieron su romance en la pantalla, la química innegable que desprenduan, alimentu superíndice 3 la fantasua de que ese amor traspasara la pantalla. Y si bien durante un tiempo pareció superíndice 3 que la fantasua se aqua realidad, la ruptura, cuando llegó superíndice 3, fue un golpe duro para muchos. Pero antes de que el melodrama nos consuma por completo, vamos a analizar la situación superíndice 3N con un poco de perspectiva. La vida sigue, las personas cambian, y Kerem y Ande, como cualquier ser humano, tienen derecho a rehacer sus vidas amorosas. Aunque duela, a veces las historias de amor en la pantalla no se traducen en la vida real. Y para demostrarlo vamos a sumergirnos en algunas series turcas que, si bien nos enamoraron con sus romances, también copyright N nos rompieron el corazón superíndice 3N con sus finales trágicos o simplemente descorazonadores. Vamos a explorar CU superíndice 3 mo los guionistas y directores utilizan el desamor como una herramienta poderosa para generar emociones intensas en el espectador, a veces incluso fuertes que las generadas por el amor correspondido. El desamor, al fin y al cabo, es una experiencia universal con la que todos nos podemos identificar. Empecemos con una serie que, aunque no es precisamente un drama romántico en su totalidad, tiene un componente amoroso muy fuerte y un final que deja superíndice 3 a muchos con un nudo en la garganta, u con diéresis sucur. Esta serie, un thriller de acción superíndice 3N y drama familiar, nos presenta la historia de la familia Koupárrafo Oval, que controla el peligroso barrio de u con diéresis sucur en Estambul. Entre la violencia, las traiciones y las luchas de poder, surge un amor puro y verdadero entre Yamal párrafo Koupárrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Nemli, y Sena Koupárrafo Oval, interpretada por Dilan U con diéresis y U párrafo Ekdeniz. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, pero la tragedia los persigue constantemente. Sin revelar demasiados spoilers, digamos que el final de Sena es uno de los momentos dolorosos de la serie, demostrando que a veces el amor no es suficiente para superar las adversidades. U con diéresis sucur, nos enseu más menos a que incluso en los entornos hostiles, el amor puede florecer, pero también copyright N que la vida es frágil y que la felicidad puede ser efímera. El amor de Yamal párrafo y Sena era un oasis en el desierto de violencia que era u con diéresis sucur, y su copyright dida deju superíndice 3 una herida profunda en la serie y en el corazón superíndice 3N de los espectadores. La forma en que Yamal párrafo lidia con el duelo, su lucha por mantener viva la memoria de Sena, son un testimonio del poder del amor incluso en la muerte. Otra serie que nos hizo sufrir, y mucho, es Medcezir. Esta adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC nos cuenta la historia de Yaman Koper, interpretado por u con diéresis a Atay Ulusoy,
Un chico de clase baja que es acogido por un abogado adinerado y entra en un mundo de privilegios y lujos. Ayu conoce a Mira Beilice, interpretada por Serine Sarkaya, una chica rica con problemas familiares y una vida aparentemente perfecta. Su amor es intenso y apasionado, pero también copyright en lleno de obstáculos, diferencias sociales, exnovios celosos, enfermedades. Medcecir nos muestra que el amor verdadero puede superar barreras, pero también copyright en que el destino a veces juega en contra. El final de la serie, aunque agridulce, nos deja con la sensación superíndice 3N de que a pesar de las dificultades, Yaman y Mira lograron construir una vida juntos. Pero el camino no fue fácil, y hubo momentos en los que pensamos que su amor no sobreviviría. La tensión superíndice 3N constante entre sus mundos diferentes, las dudas, los celos y la enfermedad de Mira, fueron pruebas constantes para su amor. Medcecir nos enseñó más menos a que el amor verdadero requiere compromiso, paciencia y la voluntad de luchar contra viento y marea. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que, aunque tiene toques de comedia, también copyright N tiene momentos muy emotivos y reflexiones profundas sobre el amor y la copyright Dida, Erkencicus. Esta serie nos cuenta la historia de Sanemaiden, interpretada por Demet Özdemir, una joven showmás-menos-adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Candibit, interpretado por Can Yaman. Su relación superíndice 3N es divertida, romántica y llena de enredos, pero también copyright N se enfrenta a desafíos como la ambición superíndice 3N, los secretos familiares y la inestabilidad emocional de Can. Erkencicus nos enseñó más menos a que el amor requiere confianza, comunicación superíndice 3N y compromiso. Y aunque Sanem y Can tienen un final feliz, su camino hacia la felicidad no es un lecho de rosas. La serie explora temas como la importancia de seguir tus sueños más menos os, la lealtad a la familia y la necesidad de perdonar y ser perdonado. Los altibajos de la relación superíndice 3N de Sanem y Can, sus malentendidos, sus celos y las dudas de Can sobre su propia validez, son un reflejo de las dificultades que enfrentan muchas parejas en la vida real. Erkencicus nos recuerda que el amor no es perfecto, pero que si se trabaja en ello puede superar cualquier obstáculo. Volviendo a los dramas Moore intensos, no podemos dejar de mencionar Karasevda. Esta serie es una tragedia romántica en toda regla. Nos cuenta la historia de Kemal Soydere, interpretado por Burak Uzuparrafoybit, un joven de clase media que se enamora de Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul-Doulu, una chica rica con una vida aparentemente perfecta. Su amor es imposible debido a las diferencias sociales y a las maquinaciones de un poderoso empresario, Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, quien es obsesionado con Nihan. Karasevda es un torbellino de emociones, amor, odio, venganza, sacrificio. La serie nos muestra que el amor puede ser una fuerza destructiva, capaz de llevar a las personas a cometer actos impensables. El final de Karasevda es uno de los mundos impactantes y memorables de la televisión superíndice 3N turca, demostrando que a veces el amor verdadero requiere el máximo sacrificio. No voy a revelar el final, por si aún no la han visto, pero prepárense para llorar a Res. La obsesión superíndice 3N de Emir por Nihan, su crueldad y su falta de escrúpulos, convierten la vida de Nihan y Kemal en un infierno. Karasevda es una historia de amor, pero también copyright N es una historia de injusticia, venganza y la lucha por la supervivencia en un mundo despiadado. Es un drama que te atrapa desde el principio y te mantiene en tensión superíndice 3N hasta el final. Y hablando de amores imposibles y sacrificios, tenemos Sefirin Kazeta. Esta serie nos cuenta la historia de Nare, la hija de un embajador, y Sankar, un humilde campesino. Se aman profundamente, pero su relación superíndice 3N es marcada por un trágico secreto y por las diferencias culturales y sociales. La serie explora temas como la violencia de copyright Nero, el honor familiar y las consecuencias de las mentiras y los secretos. Sefirin Kazeta nos muestra que el amor no siempre es suficiente para superar traumas del pasado y prejuicios arraigados. La serie tuvo sus altibajos en copyright términos de guión y la salida de una de las actrices principales afectó superíndice 3 la narrativa, pero el tema central del amor imposible y las heridas profundas la hacen relevante para nuestra discusión superíndice 3N. El trauma que sufre Nare en su juventud la persigue a lo largo de su vida y envenena su relación superíndice 3N con Sankar.
Sefirin KZ es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la confianza, la comunicación superíndice 3N y la necesidad de superar los traumas del pasado para poder construir un futuro feliz. Podríamos seguir hablando de muchas series turcas que nos han hecho llorar, como Aşk Memnu, un clásico que explora las complejidades del amor prohibido y la traición superíndice 3N, o Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova. Un drama de U con diéresis copyright poca ambientado en la región superíndice 3N de U con diéresis Ukurova que nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, cuyo amor se ve amenazado por la guerra, la pobreza y la ambición superíndice 3N. Binbir GC es otro drama inolvidable donde el amor nace de una situación superíndice 3N desesperada y las consecuencias de las decisiones tomadas bajo presión superíndice 3N. Cada una de estas series, a su manera, nos muestra que el amor no siempre es fácil, que a veces duele, que a veces termina, pero que siempre vale la pena vivirlo, aunque sea por un instante. Es la capacidad de estas series para conectar con nuestras emociones profundas lo que las hace tan adictivas y memorables. Y volviendo al tema del principio, a la posible boda de Kerem Bürsin y al adiós superíndice 3S a la ilusión superíndice 3N Ercel Bürsin. Creo que es importante recordar que la vida real no es una serie de televisión superíndice 3N. Los actores son personas con sentimientos, con derecho a enamorarse, desenamorarse y rehacer sus vidas. Y aunque nos duela que nuestra pareja favorita de la pantalla no es tu copyright junta en la vida real, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. La magia de Ercel Bürsin siempre está en Senu con diéresis al Capm, en los recuerdos que nos dejaron y en el amor que nos hicieron sentir. Pero es hora de pasar página y aceptar que la vida sigue. Debemos separar la ficción superíndice 3N de la realidad y recordar que el amor que vimos en la pantalla era un personaje, un guión superíndice 3N, una interpretación superíndice 3N. Los actores, por muy bien que interpreten sus papeles, no son los personajes que encarnan. Y su vida personal es suya, y solo suya. Quizás la noticia de la posible boda de Kerem sea una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias expectativas sobre el amor. ¿Proyectamos nuestras fantasías en las parejas famosas? ¿Esperamos que sus vidas imiten las historias de amor que vemos en la pantalla? Es importante recordar que el amor verdadero es mucho más de ese complejo y matizado que lo que vemos en la televisión superíndice 3N. Requiere trabajo, compromiso, comunicación superíndice 3N y, sobre todo, respeto mutuo. Y a veces simplemente no funciona. En resumen, hoy hemos hablado del desamor en la vida real y en la ficción superíndice 3N, hemos analizado la noticia de la posible boda de Kerem Bürsin y hemos repasado algunas series turcas que nos han hecho llorar a mares. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, la copyright vida y la importancia de aceptar los cambios. Y recuerden, aunque el desamor duela, también copyright N puede ser una oportunidad para crecer, aprender y encontrar un amor ese verdadero y autocopyrightico. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la posible boda de Kerem Bürsin? ¿Creen que es el fin definitivo de la ilusión superíndice 3N Ercel Bürsin? ¿Cuál es la serie turca que se los ha hecho llorar? ¿Alguna otra serie que consideren que debería haber incluido en esta lista? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like al vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos Seriu Copyright Filos. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, aunque el amor a veces duela, siempre vale la pena.